Bien, estamos con Alfonso Arce hablando sobre el realismo político, que es parte de la tradición política de Occidente, que comparte con otras tradiciones, ¿no? Y que en la época moderna el realismo político se ha visto como opacado, entiendo yo, en parte por las ideologías, pensando que, bueno, una gran ideología iba a evitar abusos de poder, etcétera, pero vemos que después de la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa hubo unos abusos tremendos, ¿no? Exactamente, sí. Primer genocidio en la Vendée, etcétera, tremendo, y después vino Napoleón, ¿no? Exactamente, Que es sí. todo lo contrario restauró la monarquía y el imperio, ¿no? Así parece, sí. Así que el tema del poder es un tema, me parece a mí, que hunde sus raíces en la teología, en el inconsciente del hombre. Es algo realmente que fascina. Por eso me parece interesantísimo lo que enseña Mitchell sobre la oligarquía y los mecanismos para minimizarla, no para suprimirla. No Exactamente. se puede suprimir. No se puede suprimir, pero se la puede llevar a un nivel muy bajo, ¿no? De oligarquía o esas tendencias autocráticas, como él dice, ¿no? Claro. Bueno, un remedio está en lo que vuelvo a repetir, el tema de lo que es el equilibrio social que dice Pareto, ¿no? A ver, contame. Bueno, que tiene que ver con que la minoría gobernante tiene que estar al tanto, ¿no? Para que su sociedad, la sociedad que ellos gobiernan, permanezca en su vitalidad, ¿no? Tiene que permanentemente estar de manera paulatina, tiene que estar circulando la élite, ¿no? O sea, de vez en cuando cooptamos a alguien. La circulación en la Claro, élite. que no tiene nada que ver, por ejemplo, que no tenga nada que ver con la aristocracia, ¿no? Bien. Alguien que tenga muchas capacidades para gobernar o para dirigir determinada función de gobierno y que sea de un origen, puede ser de clase media, humilde, totalmente fuera, digamos, de lo que es la minoría, ¿no? Bueno, pero si vos te fijás en la Argentina, siempre hay ese tipo de cosas. Llaman a un deportista o a un conductor de Fórmula 1 o a un cura. Meten en la política, como en la clase política, gente que está fuera de la clase política, Sí. fingiendo cierta representación, ¿no? Sí. Creo que lo leyeron a Pareto estos. Y sí, parece que sí. Lo que pasa es que muchas veces, creo yo, observo, ¿no? Sí. Que estos deportistas quizás no tengan tantas cualidades políticas, muchos a veces terminan saliéndose, por ejemplo, un caso de Miguel del Cel, por ejemplo, un outsider de la política. Otros no, sí tienen, por ejemplo, Scioli, tienen, Reutemann, tienen, se ve que una gran inteligencia, digamos. Hay varios tipos de inteligencia. Hoy mismo en día estábamos hablando del tipo de inteligencia. Sí. El tema de la inteligencia para conducir a las personas, que no necesariamente tiene nada que ver con una inteligencia, por ejemplo, deportiva, inteligencia intelectual, ¿no? Sí, pero yo me refería exclusivamente al tema de la circulación, de hacer que entren en esta clase, en esta oligarquía, personas nuevas y que se vaya como refrescando, reciclando, cambiar para no cambiar, digamos. Cambiar para que se sostenga esa coherencia, ¿no? Que hablamos y para que se mantenga, ¿no? Porque en definitiva si cae, bueno, ese es el pensamiento de la élite, del elitismo, que si cae la composición de la minoría gobernante, cae en definitiva esa sociedad y toda su vitalidad, ¿no? Bien. Ahora, yo con esto quiero decir algo, quiero aclararlo, que el poder no es ni bueno ni malo, o mejor dicho, es bueno y malo. O sea, es un mal necesario o un bien peligroso, digamos, ¿no? Claro. O sea, es como ambivalente, no es que uno sea anarquista, no hace falta. No, el poder es necesario
pero es como el antídoto, depende de la dosis, ¿no? El antídoto se diferencia del veneno no por la cualidad de la sustancia, sino por la cantidad, ¿no? Y entonces un tema de los límites del poder. O sea, el poder empieza a ser malo cuando pasa los límites necesarios y empieza el abuso del poder, entiendo, ¿no? O sea, claro. En la tradición política occidental no hay un anarquismo de base, No. ni lo vas a encontrar tampoco en el Evangelio, sino un cierta desconfianza hacia el poder, ¿no? Una sana desconfianza, como decía alguien, el ciudadano de a pie es inocente hasta que se muestre lo contrario, el político es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Un poco como injusto, pero me parece que es una sana desconfianza ante todo poder. Y sí. Poder del Papa, del Rey, de quien sea, ¿no? Y bueno, eso yo creo viene en los valores intrínsecos del hombre contemporáneo, me parece, la desconfianza ante todo, incluso más que, me parece a mí, que el hombre moderno, ¿no? Así que es interesante, ¿no? Porque hoy en día, bueno, con toda la tecnología que hay, dice, hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Cooptar a la gente, un poco influenciarlas, no sé si determinarlas, pero... O sea, hoy es más fácil manipular a la gente que antes, porque está más porque es menos pensante, menos reflexiva. Yo creo que, yo creo que no, porque es evidente que la tecnología, como vos decís, no es ni buena ni mala, depende de quién la use. Ha sido usada para, por ejemplo, para buenas causas, ¿no? Como por ejemplo, hoy se puede educar a una persona mucho más, de una forma mucho más interactiva, mucho más rápida y mucho más profunda que hace siglos atrás, donde claro, en la Edad Media, donde no tenías la imprenta, no tenías nada, era un costo, una inversión enorme educar a alguien, y hoy en día es mucho más fácil. Sí, obviamente, sí. Lo que pasa es que tenemos una abundancia y eso a veces quizás un poco nos relajamos un poco ante la abundancia, pero yo creo que sí, hay una facilidad quizás de quienes quieren dominar o afectar el pensamiento de alguien, ¿no? Mediante, por ejemplo, lo que es el establecimiento de una agenda, ¿no? Mediática y todo eso. Pero yo creo que hay mecanismos de sobra, gracias a la tecnología, para educar en mucho menor tiempo y mejor al individuo contemporáneo. Sí, bueno, pero lo de la agenda es un hecho. Fíjate vos que acerca del tema del aborto, que la mayoría de los argentinos, por ejemplo, está en contra del aborto. Pero en la agenda el 99% de los periodistas están a favor. O sea, no hay una proporción, una coherencia entre la agenda mediática y la opinión pública. Quiere decir que no es representativa, ¿no? Por eso también forma parte en los grandes medios de la oligarquía, ¿no? Junto con las empresas. Sí, totalmente, ¿no? Lo que vos decís, no es una expresión de deseo, lo que decís está estudiado y es así, fue estudiado en Estados Unidos. Sí. Tengo entendido, hicieron una investigación en Chapel Hill, creo que era, sobre cómo, a través de encuestas, cómo influye los medios en la gente. A ver. Y está comprobado que se lo influye en la manera de los temas que tienen que pensar ellos. Claro. Por ejemplo, un individuo ciudadano puede tener hasta 6 o 7 temas en simultáneo en su cabeza, ¿no? Sí, de importancia. Y en ese momento, bueno, vemos que aprendemos la tele, prendemos la radio y hay justamente 6 temas. Siempre los mismos. Los mismos temas que se reciclan. Pero es más difícil hacer a la persona, a la opinión pública, al individuo que conforma la opinión pública, hacerlo que piense de determinada manera y no otra. Eso es más difícil. Eso es más difícil. Claro. Y ahí
ya entran las otras variables como la educación, claro, el tema, bueno, de podríamos decir, la lectura, sí, sí. El estar informado. Sí, sí. Por eso, fíjate que en las elecciones últimas hubo como una gran como sorpresa por los resultados, ¿no? Esta en la que ganó Fernández. Sí. Porque las encuestas daban un resultado cuando la realidad dio otro, ¿no? Porque en el fondo el hombre obra finalmente como quiere. Así es. Y hasta ahí, digamos, vos podés meterle 80 ideas, pero él, si no quiere, no la va a aceptar, ¿verdad? O sea, siempre hay como un resto de libertad y de algo, claro, no sé, hay una suerte ahí de... personal, Sí. ¿no? Como... Hay un segmento, ¿no?, de la población que siempre define su voto a último momento y al parecer a veces por causas que no parecen ni siquiera racionales, claro. Y puede ser quizás un disparador de una vivencia que tuvo y lo asocia con algo, claro, con algún candidato. Es muy interesante. Eso lo dice, bueno, uno de los maquiavelistas, a ver. Pareto. Pareto. ¿Sí? Habla de conductas lógicas y conductas no lógicas. Claro. Bueno, él sufre mucho cuando él quiere ser candidato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo estoy... tengo la fórmula política, la mejor programática, sí, la más racional, pero no me... ¿Qué pasa que no me votan? Y bueno, porque era rubio y de ojos celeste, qué sé yo. No le pasó. O quizás le pasó. Era muy racional. Claro. Y bueno, le faltó ver la parte, ¿no?, de las motivaciones no racionales, que bueno, él después va a escribir sobre ese fracaso que él tiene como hombre político. Sí, sí. Y después hay figuras que son tienen eso del liderazgo, que es como una especie de resplandor falso, claro, muchas veces demoníaco, pero que bueno, que el líder es líder, ¿no? Es el alfa, sí, y hay que obedecerlo. Hay algo irracional, hasta animal, muchas veces en la conducta nuestra. Es un líder. Hay algo de seducción ahí, se da al líder, a la persona. Se entrega al líder, claro. Sí, sí. Es así. Y ahí hay un argumento que no hay lógica que resulte, por más que lo filmen al líder robando una bolsa de dólares, sigue siendo impecable, ¿no? Es así. Sí. ¿O no? En ciertos segmentos más duros sí, pero yo creo que un poco se va erosionando su claro, caudal político y termina teniendo un segmento que es muy, muy fiel y quizás con motivaciones menos racionales y más emocionales, claro, quizás, ¿no? Con respecto a ese líder. Eso quizás te respondería más un Pareto, ¿no?